Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estar viendo distintos ejercicios, distintas posiciones que implican todas ellas el ataque sobre las casillas débiles F7 o, en su caso, F2. Estas dos casillas, F2 y F7, que las estoy señalando aquí, son casillas especialmente vulnerables en el inicio del juego y también durante el medio juego. Y son casillas que nos van a permitir crear ataques y amenazas en corto plazo. Por ejemplo, en esta posición, el blanco decide ya empezar a jugar de un modo muy agresivo y juega con caballo G5. Ya vemos que está poniendo un ojo en esta casilla de F7. Y aquí el negro, que desde luego no le gusta este salto de caballo, lo considera muy agresivo, pues lo que hace es hacer H6, pidiendo así explicaciones a este caballo para que se vaya a otro lugar. No obstante, aquí el blanco juega muy bien y lo que hace es seguir creando amenazas. Juega con dama F3 y vemos que no le importa que se coman el caballo porque lo que está haciendo el blanco es comerse este otro caballo. Es decir, vemos que el caballo está atacado por nuestra dama y a su vez por este alfil. Por tanto, si peón por caballo, hacemos dama por C6, jaque y tras los cambios nos vamos a quedar muy bien habiendo conseguido reventar el enroque a nuestro oponente. Pero bueno, en este caso el negro desde luego no se va a comer el caballo y lo que decide es jugar con torre C7, una jugada que parece que lo está sosteniendo todo. Por una parte, está defendiendo a este caballo, vemos como la dama y la torre defienden al caballo y por tanto ahora no tendría ningún sentido hacer dama por C6. Y al mismo tiempo, con torre C7, lo que está haciendo es renovar la amenaza de este caballo. Muy probablemente el negro, tras hacer torre C8, lo que pretendía es que nosotros retiráramos nuestro caballo, por ejemplo, aquí a E4 o a H3, pero desde luego el negro no esperaba la contestación maravillosa del blanco que juega con caballo por F7. Vemos por tanto cómo el blanco ha logrado explotar esta debilidad y ha podido crear amenazas muy rápido en F7. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues mirad, el caballo está amenazando doblemente a la dama y a la torre. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el negro decide tomar con torre, entonces este caballo vuelve a quedarse desprotegido. Es decir, la jugada que hizo antes el negro de torre C7 tenía una finalidad, que era defender a este caballo de la doble amenaza que nosotros tenemos con nuestra dama y nuestro alfil. Por tanto, si hago caballo por F7 amenazando la torre y amenazando la dama, el negro tiene sí o sí que aceptar este sacrificio y hacer torre por F7, lo cual deja vulnerable al caballo que nos permite conseguir una muy buena posición con las piezas blancas. En esta otra posición, el negro acaba de jugar caballo por F5 y el blanco, aprovechando la clavada del alfil en la columna E, hace dama por F5. Como digo, ahora mismo no es posible capturar la dama porque eso dejaría a la descubierta al rey contrario. Por tanto, aquí el negro hace una jugada muy buena, muy sensata, que es alfil E7 y ahora sí estarían amenazando nuestra dama de F5. El blanco en este caso decide retirarse aquí a E5 poniendo sobre seguro a su dama y aquí el negro es donde comete un error gravísimo que nos va a permitir crear amenazas prácticamente mortales en la debilidad de F7. El negro decide jugar con caballo G4, que a priori pues puede parecer una jugada agresiva porque, bueno, está poniendo un caballo en G4 que está invadiendo y tocando casillas importantes de nuestro enroque y al mismo tiempo está amenazando a nuestra dama. Pero aquí el negro no se dio cuenta de que simplemente se acaba de dejar un peón. Dama por G7 y estamos ganando un peón. Y estamos ganando un peón, pero además un peón muy importante porque la dama ha penetrado hasta tal punto que estamos tocando el punto de F7.
Es decir, si aquí el negro decidiera jugar con torre F8 defendiendo F7, no tendría ningún sentido porque vamos a hacer caballo por alfil y a la siguiente nos vamos a comer este caballo. Vamos a verlo. Si por ejemplo torre F8, nos comemos este alfil y ahora da igual con qué comas, por ejemplo vamos a suponer que come con el peón de F, nos vamos a comer este caballo. Por tanto, hay que tener aquí muchísimo cuidado y el negro decide jugar con alfil F6. Una jugada muy peligrosa que parece que nos acaban de encerrar a la dama. Es decir, ¿a dónde va esta dama? El alfil no te lo puedes comer porque está bien defendido por el caballo. La dama no se puede retirar a H6 porque vendría caballo por dama. La dama no puede venirse a G6 porque está siendo tocada por los dos peones. Nos hemos quedado sin casillas. Parece que la mejor opción es dama por torre, pero en este caso tendríamos una posición completamente perdida. Por tanto, ¿ha sido buena idea comerse este peón? ¿Acaso no nos están encerrando la dama? Pues bueno, el caso es que estamos atacando la casilla F7 y vamos a aprovechar eso en combinación con la clavada del alfil. Es decir, nosotros podemos jugar perfectamente dama por F7. Una jugada buenísima que vemos que da jaque al rey y lo obliga a retroceder a D8. Vemos cómo en efecto la dama ahora mismo es invulnerable porque este alfil simplemente no se la puede comer, ya que está nuestra torre mirando con rayos X a este rey. Por tanto, dama por F7 gana la partida, ya que salva a la dama, rompe el enroque y nos quedamos con una posición completamente ganadora. En esta otra posición, el negro acaba de jugar G4 tocando este caballo. Nótese como el blanco todavía no se ha enrocado, así que el blanco, pues bueno, decide protegerse, defenderse de esta amenaza con caballo H4. Una jugada bastante rara que coloca al caballo muy mal en una esquina del tablero. Y aquí es cuando tenemos un golpe táctico muy bueno. Probablemente aquí el blanco pensaría que si hacemos una jugada muy poderosa, como puede ser ahora dama D4, que está amenazando mate y al mismo tiempo está tocando este peón, pues el negro probablemente pensaría que se podría enrocar. Sin embargo, nosotros tenemos un golpe táctico que explota esta debilidad de F2 y es la jugada alfil por F2, una jugada que funciona perfectamente, ya que si el blanco decide comerse este alfil, lo que vamos a hacer es G3. Vamos a dar un jaque con este peón y al mismo tiempo estamos tocando la dama. Por tanto, da igual con qué te comas ese peón, si lo haces con rey o lo haces con alfil, a la siguiente nos vamos a comer la dama. Esta posición es muy bonita porque vemos como el alfil de C5 ya está observando fijamente a este peón de F2. Y aquí el blanco pues tiene un gran problema de desarrollo, por tanto parece lógica la jugada caballo F3, una jugada que prepara de forma inmediata el enroque corto del blanco. Sin embargo, tras caballo F3 nosotros podemos atacar el punto F2 con una jugada demoledora y es de nuevo otro sacrificio. Vamos a hacer alfil por F2. ¿Por qué? Porque si el blanco decide tomar el alfil y realmente no tiene mucho mejor que hacer, es decir, si no te comes este alfil, pues te quedas con el enroque perdido y con un peón de menos. Por tanto, parece lógico que el blanco acepte este alfil en F2. Y aquí nosotros vamos a continuar con caballo G4 y podemos ver cómo la casilla E3 es una debilidad brutal. Por ejemplo, si ahora el blanco decide retirarse aquí a G1, la entrada de la dama en E3 es mortal. Jaque y a la siguiente jaque mate. Así que tras este jaque, el rey blanco tiene que retirarse a otro lugar. ¿Qué pasa? Que si se retira aquí a F1 viene la jugada caballo E3, jaque y nos vamos a comer la dama. Asimismo, si tras este jaque, viendo que la jugada rey G1 es mate con dama E3
y viendo que el rey F1 conduce a un jaque doble y nos vamos a llevar la dama, ¿qué pasaría si aquí el blanco decide volver a su casilla de origen? ¿Qué pasa si hace rey E1? Pues bueno, el caso es que la entrada del caballo aquí en E3 sigue siendo demoledora. Estamos tocando la dama, estamos tocando el alfil y por tanto estamos teniendo una posición ganadora. Si el blanco decide retirar su dama, pues nos comemos el alfil y tenemos una posición de lujo. Por tanto, vemos cómo todo este problema se ha resuelto con un sacrificio aquí en F2. Todo esto ha sido derivado de la debilidad en este punto. Como tras alfil por F2 y caballo G4, haga lo que haga el blanco, está completamente perdido. En esta posición el blanco decide jugar C7. Vemos que su peón está muy próximo a coronar y cuando nos coronen aquí una dama no vamos a tener muchas cosas mejor que hacer torre por dama, perdiendo así un material muy importante. Sin embargo, el negro aquí reacciona de un modo muy rápido, muy inteligente y crea amenazas sobre esta columna y sobre esta casilla F2 que de nuevo sigue estando muy débil. De hecho, juegan con torre G3 jaque y aquí por supuesto si el rey se retira pues tenemos jaque mate, así que el rey tiene que venir sí o sí aquí a F2. Aquí el negro continúa con torre G2 jaque y de nuevo jugada única rey E1 y aquí es donde vamos a explotar esta debilidad, de nuevo formando un ataque en este caso mortal sobre F2. Tenemos dama por peón, jaque, el rey está atrapado entre sus torres, no se puede ir a ningún sitio porque la torre está controlando toda la segunda fila, así que tras torre F2 tenemos mate con dama por F2. En esta otra posición el negro acaba de jugar con alfil E7, muy seguro de que a la próxima jugada se va a enrocar corto. Sin embargo, podemos ver que el caballo en G5 de nuevo está tocando la debilidad de F7. Así que tenemos una bonita combinación que, gracias a este alfil de B3, va a funcionar. Y es de nuevo el sacrificio con caballo por F7. Un caballo que entra tocando una vez más la dama y la torre. El rey negro decide capturar este caballo y ahora nosotros vamos a recuperar pieza con dama por F5. Como he dicho, este truco ha funcionado gracias a la presencia de nuestro alfil, que impide que el negro se coma nuestra dama, ya que el alfil está observando a través de rayos X al rey negro. En esta posición, el negro acaba de jugar con caballo 7, G6. Y aquí de nuevo el negro cree que lo tiene todo bajo control. Vemos que el punto F7 está atacado por nuestro caballo y por nuestro alfil, es cierto, pero también es cierto que el negro lo está defendiendo todo bastante bien. Este caballo está defendiendo F7 y el rey asimismo sigue defendiendo la casilla F7. Por tanto, parece que ahora todo está bajo control. Sin embargo, aquí el blanco gana de forma inmediata con la increíble jugada alfil por F7. Una jugada, como digo, increíble porque, lo primero, el negro no puede capturar este alfil con caballo, ya que la dama queda a la descubierta. Asimismo, el rey negro no puede retirarse nunca a esta casilla, a E7, porque nos vamos a comer este caballo. De nuevo, no pueden tomar con caballo porque la dama sigue estando observada por el alfil a través de rayos X, así que si H por G6, alfil por caballo, y si dama por caballo, pues la torre entra en E1 y vemos cómo vamos a ganar la dama. Por tanto, tras este jaque, el rey no tiene ninguna cosa mejor que hacer que retirarse a D8. Pero ¿qué pasa? Que si se retira a D8, de nuevo este caballo entra de una forma brutal, ya que tenemos caballo E6, jaque, y gracias a la clavada de la dama no se puede comer este caballo. Es decir, estamos dando jaque
y ahora vayas a donde vayas me voy a comer la dama. Por tanto, vemos cómo esta posición, que parecía muy controlada, en realidad ocultaba una debilidad muy fuerte en F7, una debilidad que hemos explotado de una forma muy rápida y que nos ha permitido ganar la partida. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, te invito a dejar tu like y suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.